Ya una vez conociendo ya todos los teoremas de relaciones métricas, en triángulo, rectángulo, siempre es bueno recalcarlo, veamos con este ejemplito. Mire, este es un ejemplo muy bonito, que dicho sea de paso, ¿no? Como que la gráfica está un poquito complicada, ¿no? Te podría ser un poco densa, pero yo creo que este problema está bien elemental. Nos va a servir para poder aplicar de repente ya no un solo teorema. Nos puede servir para aplicar ya más de uno. Veamos en qué consiste el problema. Mira, nos han dado un gráfico, nos han dado un cuadrado, ¿de acuerdo? Un cuadrado. Nos han dado triángulos, rectángulos. Ahora veamos qué es lo que nos dicen de dato. Veamos. Dice ABCD es un cuadrado. Primer dato. Perfecto. Sigamos. ¿Qué otro dato? AF vale 6 unidades. Veamos, muchachazo, pongamos nuestro dato. AF, este segmento, su longitud es 6 unidades. Listo, continuemos. Siguiente dato. AE vale 9 unidades. El segmento AE vale 9 unidades. ¿De acuerdo? Listo. Con eso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Estos datos nos dicen, oye, calcula BH. Bueno, en este caso a BH, a la longitud que yo quisiera, bueno, le vamos a poner X. Nuestro objetivo, no olvides, nuestro objetivo es calcular X. Veamos, muchachazo, cómo lo podemos desarrollar. Si te percatas, en este triangulito, mira, este triangulito, si te percatas, sé que te diste cuenta de que esta es altura y esta es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Como que ya va apareciendo un teorema, ¿no? Hay altura y hay hipotenusa. Como que acá definitivamente esto va a aparecer. Perfecto, yo sé que va a aparecer ese teorema. Pero muchachazo, si vamos al otro triángulo, rectángulo, donde está el otro dato que es el número 6, acá nos podemos percatar de algo. ¿De qué, muchachazo? Dime la verdad, ¿de qué? En primer lugar, 6 es un cateto. Oye, ¿y qué teorema nos permitía relacionar los catetos? El último, ¿verdad? Solamente que hay un detalle. Si quiero aplicar este teorema, que es el último, para un cateto, necesito su proyección y la hipotenusa, la cual no nos dan como dato. Pues muchacho, no tengamos temor, pongámosle variable, ¿de acuerdo? Oye, si quiero aplicar el teorema del cateto, necesito su proyección, no lo tengo. Perfecto, pongámosle n. Oye, muchachazo, también necesito la longitud de la hipotenusa, tampoco la tengo. No hay ningún problema, pongámosle c. Muy bien, muchacho. Entonces, vamos a ver qué es lo primero que debemos desarrollar. En el triángulo AFD, acá lo colocamos ya, en el triángulo AFD. ¿Qué es lo que podemos hacer en el triángulo AFD? Pues vamos a aplicar las relaciones métricas que conocemos. Vamos a aplicar la teoría del cateto. Dicen, cateto al cuadrado, o sea 6 al cuadrado, ¿a qué es igual, muchachazo? A la multiplicación de las longitudes de su proyección por la longitud de la hipotenusa. En nuestro caso, la proyección es n y la hipotenusa es c. N por c, ¿de acuerdo? Por lo tanto, concluimos que n por c, ¿cuánto nos da? 36, claro. Vamos a ponerle acá ecuación número 1. ¿Está bien? Listo. Oye, muchachazo, yo sé que tú te has dado cuenta. ¿Cuenta de qué? Recuerda la propiedad de un cuadrado. Un cuadrado, las longitudes de sus 4 lados son iguales, ¿verdad? Si esto es c, en este caso, la longitud de este lado también sería c. Recuerda, mira esta figurita, A, B, E, G. ¿Te percatas que es un rectángulo? Y si es un rectángulo, estamos hablando de largo y ancho. El anchito automáticamente vale la misma longitud acá, ¿verdad? En este caso sería la longitud de n. Muchacho, entonces podemos concluir algo. Quiero que te des cuenta en el triángulo. ¿En qué triángulo? El que sombreamos en la parte superior. El triángulo ABE. Excelente.
Ricardo, ¿qué me tengo que dar cuenta en el triángulo ABE? Pues vamos a aplicar los teoremas que aprendimos en relaciones métricas. Recuerda, en este caso tienes que relacionar catetos, hipotenusa y la longitud de la altura. Muchachazo, utilizaremos este teorema, ¿verdad? Excelente, lo aplicaremos. En este caso sería 9 por x, ¿a qué sería igual? A la multiplicación ¿de qué? De los catetos, en este caso sería n por c. ¿Está bien? Listo, a esta ecuación le pongo 2. Listo, muchachazo. ¿Te has percatado en la ecuación 1 y 2? Sé que has percatado en algo, ¿sí o no? Si te percatas en ese, no sé si estás de acuerdo. Perfecto, eso quiere decir que ambas cantidades tendríamos que igualarlas. En nuestro caso, tendríamos que igualar el 9x, ¿a quién, muchachazo? ¿A quién? A 6 al cuadrado. ¿Cuánto era? 30 y 36, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchachazo, el valor de x ya nos salió, ¿verdad? ¿Cuánto nos sale el valor de x? Ayúdame. Sale 4 unidades. Excelente, muchacho. Recuerda, en este problemita ya no utilizamos un solo teorema, utilizamos más de uno. Nos permitió para poder desarrollar el problema. No complicado, pero teníamos que darnos una ayuda para poder hacer que aparezca algunas propiedades conocidas. ¿De acuerdo? Excelente, muchacho. Muchachazos, hay una observación, ¿no? O más de una observación que podemos tener en relaciones métricas si se trata de algo en particular. ¿Cuál es ese algo en particular? De las famosas semicircunferencias. ¿De acuerdo? Recuerda algo. Hay dos casitos particulares que nosotros lo vamos a poder relacionar con las relaciones métricas en triángulo-rectángulo. Y son las siguientes. ¿Qué pasa si yo tengo una semicircunferencia de diámetro AB? Y me dicen, ¿no? ¿Qué relación se cumple entre los siguientes segmentos? Bueno, entre las siguientes longitudes de segmentos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta longitud es A? ¿Qué pasaría si esta longitud es M? ¿Y qué pasaría si esta longitud sería C? Me parece que esto te recuerda a un teorema de relaciones métricas, ¿verdad? Claro, porque esto que está acá, si nosotros completamos la figura y hacemos que sea un triángulo rectángulo, pues esto se crea un cateto, sería su proyección y esto sería su hipotenusa. ¿De acuerdo? Simplemente esto lo logramos completando así. Por lo tanto, no cumpliría algo diferente de lo que ya te explicamos. Cumpliría lo mismo y diríamos que cateto al cuadrado, ¿a qué era igual? ¿Recuerdas? Era igual a un producto. ¿Al producto de quién? De su proyección multiplicado por la hipotenusa. ¿De acuerdo? Las longitudes, claro. Oye, así como este teorema, existe otro. La pregunta es, ¿y ahora qué crees que se cumpliría si este segmento es H, esta proyección es M y esta proyección es N? Me parece que sería un teorema de la altura, ¿verdad? ¿Cuál sería? Altura al cuadrado es igual a la longitud de ¿quién? De la multiplicación de las proyecciones. ¿De acuerdo? Qué interesante es saber esta información, porque hay problemas en los cuales no está dibujado el triángulo rectángulo, lo cual nosotros podemos hacer trazando, obviamente. Pero, ¿para qué hacer ya el trazo si nosotros lo podemos relacionar ahí, sí o no? Claro, por ejemplo, veamos la aplicación de lo que aprendimos acá. Examen de admisión de UNI 2014-1. A ver, estimado estudiante, mire. Dice, en un rectángulo ABCD, la longitud del segmento AB es menor que BC. A ver, veamos. Veamos esta preguntita de UNI, lo vamos a trasladar acá. ¿De acuerdo? Observa. Mira para acá. Tenemos un rectángulo ABCD. ¿Estamos? Dice que el segmento AB en longitud es menor que BC. Bueno, el segmento AB en longitud es menor que BC.
Ahí está, se nota en el dibujo. Se dibuja una semicircunferencia con diámetro AD. Oye, acá está el diámetro AD, por lo tanto voy a dibujar una semicircunferencia. No sé si estás de acuerdo conmigo, que sería tangente en A, tangente en D, pero también tangente en este segmento BC, en un punto, que acá me parece que está. Dice que es tangente a BC, ¿en qué punto? En el punto B. Hice este gráfico que sí lo puedes hacer hasta el momento. No completé nada más, porque la siguiente parte del texto es la parte interesante para poder analizarla. Dice, ¿qué más? Si ubica el punto Q en el segmento PC. En el segmento PC voy a ubicar el punto Q. Clásico error del estudiante, siempre ubicar en el punto medio, ¿verdad? No nos dicen, no los comentan. Entonces no sé todavía dónde está. Pero recuerda que Q está por ahí. Luego, ¿qué más dice? Se traza QE perpendicular, esta T invertida es el segmento perpendicular, a PC, donde E está sobre la semicircunferencia. Creo yo, y sin miedo a equivocarme, que deberíamos de trazar una perpendicular. Ahí está, una perpendicular, obviamente le falta sus 90 grados. Ahí está nuestra perpendicular. Pero ¿cuál es esa perpendicular? ¿Recuerdas? La perpendicular, ¿dónde está? Se traza QE. Allá. Pero hay un detalle. Este tendría que ser Q y este tendría que ser E, si no me equivoco. Creo que estamos en lo cierto, porque dice E está sobre la semicircunferencia. Listo. Hasta ahí estamos claros. PQ dice que vale 1 centímetro. Vamos anotando nuestro dato. PQ es 1 centímetro. Ahí está nuestro datito. ¿Qué otro dato más tenemos? Ajá, el perímetro. ¿El perímetro de quién? De nuestro rectángulo. El perímetro de nuestro rectángulo, ¿cuánto nos dicen que es? 48 centímetros. Excelente, excelente. Muy bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Calcula AE en centímetros. Bueno, tendremos que dibujar nuestro segmento AE, ¿de acuerdo? Ahí estamos nuestro segmento AE. Lo dibujamos y listo, es lo que nos pide. Bien, muchachazo, no tenemos ningún dato más. Me parece que es una pregunta bastante interesante de Uni. Es bastante aplicativa, ¿no? Bastante aplicativa con las observaciones que nosotros te dimos. Yo creo que no tendrías ningún inconveniente. A ver, veamos algo. Comencemos atacando el problema. Me parece que acá hay una circunferencia, ¿de acuerdo? Hay una semicircunferencia, perdón. Y acá está un segmento AE. Como que nos relaciona esto al teorema que está acá, ¿verdad? Claro, no lo relaciona. No lo relaciona el de acá, porque no nos dan la altura. Nos piden calcular este segmento. Bueno, como que parece, ¿no? Yo creo que tú te has dado cuenta que acá definitivamente para poder aplicar este teorema tenemos que trazar la altura, la perpendicular. Pero hay un detalle, muchachazo. Si nosotros trazamos esta perpendicular, observa, la vamos a dibujar, mira para acá, trazamos la perpendicular, excelente, ahí está, ya trazamos nuestra perpendicular. Vamos a trazar nuestra perpendicular EF, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra perpendicular, a ver, nuestro segmento EF, que es perpendicular ¿a quién? Al segmento AD, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya trazamos nuestro segmento EF perpendicular a AD. Muchachazo, ¿por qué lo estamos haciendo? Sencillo, para que aparezca nuestro teorema, ¿verdad? Pero hay un detalle. Si trazamos eso, no tenemos cuánto es la proyección, que sería el segmento AF. Tampoco tenemos la longitud de la hipotenusa, que sería el segmento AD. Pero nos dieron un dato muy importante. El perímetro de ese rectángulo dice que vale 48. Muchachazo, yo hago la pregunta, ¿no? Yo hago una pregunta bastante interesante. Oye, muchacho, una consultita. No sé si estás de acuerdo conmigo que si esto es centro, si O es centro, esto sería el radio
y esto también sería el radio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Oye, una consulta. También no sé si estás de acuerdo que el segmento AO es igual al segmento BP y es igual al segmento PC. Ambas longitudes también obviamente serían el radio, ¿verdad? Perfecto. Oye, una consultita. Y si tú trazas desde O hasta P, no sé si estás de acuerdo conmigo que sería el radio también. Si OP es el radio, entonces el segmento AB también es R y el segmento CD también es R. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muchachazo. Me parece que con esto prácticamente nuestro problema ha terminado. Oye, y la pregunta es ¿por qué? Sencillísimo, muchacho. Teníamos un dato, ¿verdad? ¿Cuál era el dato? No lo olvides. ¿Cuál era el dato? El dato es que el perímetro del rectángulo ABCD es 48. No sé si estás de acuerdo conmigo que el perímetro de este rectángulo, ¿a cuántas R equivale? Acá hay 2, acá hay 2 y acá hay 2. ¿Cuántas sería? Me parece que sería 6R, ¿verdad? Entonces del dato sabemos que 6R es igual a 48 centímetros. Dime, muchachazo, dime la verdad. Con ese dato, ¿estás de acuerdo que podríamos calcular R, verdad? ¿R cuánto te saldría? No sé si estás de acuerdo conmigo, saldría 8, ¿verdad? No olvides que el segmento BP y el segmento PC, acá está, el segmento BP y el segmento PC, ambos tienen que equivaler al radio, ¿verdad? Al radio, ¿verdad? Ambos equivalen al radio, muchachazo. Entonces la pregunta es, yo pienso que para poder aplicar nuestro teorema de relaciones métricas, el segmento AF sería equivalente al segmento BQ. Serían de la misma longitud. Pero recuerda que R ¿cuánto tiene que ser? 8. Si R es 8, si tienes que esto es 8 y este es 1, ¿cuánto tendría que valer el segmento BQ? Tendría que ser automáticamente 9, ¿verdad? Claro, si el segmento BQ es 9, la pregunta es, ¿el segmento AF cuánto tendría que ser? 9, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar el teorema. Recuerda, aplicamos, nuestro teorema en relaciones métricas, pero antes, recuerda, tenemos dos datos fundamentales. El segmento AF, ¿cuánto tenía que ser? ¿Cuánto tenía que ser, muchachazo? 9 centímetros, ¿estás de acuerdo? Y algo más debemos de tener. El segmento AD. El segmento AD. ¿Cuánto tenía que ser el segmento AD? A ver, veamos. Equivale a 2 veces la longitud del radio. El radio es 8. Entonces tendríamos que vale 16. Listo. Ahora sí aplicamos nuestras relaciones métricas. Y las relaciones métricas tendría que decir que cateto al cuadrado es igual a la longitud de su proyección. Recuerda que la proyección es AF. Recuerda que es AF. Y el segmento AF, ¿cuánto vale? 9, ¿verdad? 9 sería 9 multiplicado por la longitud de la hipotenusa, que en este caso sería el diámetro. Muy importante que el diámetro, ¿a cuánto equivale? A 16. Listo, muchachazo. Con esos dos datos me parece que automáticamente podrías calcular tu clave. ¿Sí? ¿Cuánto tendría que ser entonces el segmento que a mí me piden? Me parece que tranquilamente podríamos sacarle la raíz a 9 y a 16, ¿verdad? 3 por 4 te saldría. ¿Cuánto saldría 3 por 4? 12 centímetros, ¿verdad? Y ahí está la resolución de tu pregunta de uni, muchachazo.